Vamos a ver también, obviamente, en este contenido de este curso, la protección al ambiente. Me parece que es uno de los derechos hoy en pugna, justamente, dentro de los derechos, lo que podríamos llamar los derechos de tercera generación, los derechos colectivos, es decir, los derechos que pertenecen a toda la comunidad. Me parece que el derecho al ambiente, todo el problema vinculado con el agua, todo el problema vinculado con los bosques, todo el problema vinculado justamente con las talas indiscriminadas, con los grandes problemas en el efecto en la atmósfera, me parece que esto es un tema, y el reconocimiento en las constituciones de la protección del ambiente, que es un fenómeno bastante reciente, es un fenómeno de la década del 80 y de la década del 90, las reformas constitucionales de la década del 80 y 90, es un tema que hay que trabajar. Vamos a trabajar otro de los grandes derechos, el derecho de la libertad de expresión y sobre todo el derecho a la información pública. Este tema tan, yo diría, resistido por el poder político, que es el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. Muchos países tienen leyes de información pública, otros ni siquiera tienen leyes de información pública, y otro, como mi país, tiene recientemente una ley de información pública, pero no está reglamentada. El Poder Ejecutivo no ha reglamentado todavía esta ley dictada recientemente. Y el derecho a la expresión, yo diría que es uno de los derechos esenciales, es uno de los que se llama las libertades preferidas hoy en el sistema constitucional argentino. La libertad de expresión, junto con los derechos políticos, integra lo que se conoce hoy en el derecho constitucional como las libertades preferidas, la doctrina de las libertades preferidas. ¿Qué significa esto? Vale la pena aclararlo. Todos sabemos que en nuestros sistemas constitucionales, en Latinoamérica, no hay jerarquía de derechos. Es decir, no hay derechos más importantes que otros a priori, más allá que uno intuitivamente puede decir el derecho a la vida es más importante que el derecho al honor, pero las Cortes constitucionales han decidido que en los sistemas latinoamericanos, en términos generales, no hay jerarquía de derechos. Todo va a depender del caso concreto, o sea, la colisión se va a resolver de acuerdo a las circunstancias fácticas y al caso concreto, y por consiguiente parecería que no tener jerarquía de derechos, como sí tienen otras constituciones, como la constitución alemana, por ejemplo, hace que la resolución del conflicto constitucional entonces se dé en el caso concreto. Sin embargo, por influencia de la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, todo lo que es control de constitucionalidad, o sea, protección de derechos a través del control de constitucionalidad, la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos es pionera, porque justamente es la creadora del modelo de control de constitucionalidad, del primer modelo de control de constitucionalidad, que fue el modelo difuso, judicial y difuso. A partir de la jurisprudencia del año 1944, en un caso que se llamó Korematsu con Estados Unidos, la Corte Suprema Americana fue delineando distintos criterios o intensidades de control de constitucionalidad. Lo que se llama el test de mera razonabilidad, una relación, digamos, donde el órgano encargado del control tiene que evaluar los medios elegidos por el legislador para reglamentar los derechos en función de los objetivos tenidos en cuenta por la ley, y en la medida de que los medios elegidos sea uno de los tantos medios posibles que el legislador podía haber optado para reglamentar el derecho de acuerdo a sus objetivos, tamiza el test de constitucionalidad, el test de razonabilidad. Es decir, no es necesario que sea uno solo el mejor medio elegido. El órgano encargado de control no se atribuye a una interpretación exclusiva. Dice, hay una gran deferencia al legislador en este sentido. Dice, en la medida de que el legislador haya optado por uno de los tantos medios posibles y razonables para reglamentar este derecho, ¿cuál fue el medio que eligió? Es un criterio de discrecionalidad del legislador. Por lo tanto, tamiza el test de razonabilidad. Pero en otros casos, cuando la norma puesta en duda, cuando el derecho que está siendo reglamentado es atravesado por el principio de igualdad, entonces en este caso se invierte de alguna manera el criterio del test de mera razonabilidad, pasándose un criterio estricto de control, el cual altera o invierte
la presunción de constitucionalidad de las normas, pasando entonces esa norma a ser sospechosamente inconstitucional. Se invierte la doctrina de las categorías sospechosas de inconstitucionalidad. Las normas son constitucionales, pero cuando una norma está estableciendo una distinción respecto de una categoría a priori prohibida, es decir, una distinción respecto de una categoría que está prohibida de no discriminación, cuestiones de sexo, raza, nacionalidad, etcétera, etcétera, que establecen los tratados de derechos humanos y las propias constituciones, en ese caso la ley se presume sospechosamente inconstitucional y se deposita en manos de quien emana esa norma, normalmente el Estado, una carga adicional en la argumentación constitucional. A partir de este nacimiento, hay todo un desarrollo de lo que se llama la doctrina también de, digamos, de las categorías sospechosas por un lado, asociada a la doctrina de las libertades preferidas. La Corte comienza a distinguir determinados ámbitos de protección de derechos que son preferidos por sobre otros. Y esto aparece a partir de un fallo que se llama Texas vs. Johnson de la década del 70, 1973, en el cual la Corte americana despenaliza a una persona que había quemado una bandera de los Estados Unidos frente a la Casa Blanca. Era un delito federal, porque lo hacía en realidad en manifestación de discordancia en la política de los Estados Unidos, sosteniendo que el derecho de libertad de expresión, ¿sí?, tiene una especie de protección preferencial respecto de estos derechos. También comienza, en este desarrollo de esta doctrina, no solamente a hacer hincapié en que este derecho preferencial es el derecho de libertad de expresión, sino comienza a incluir el derecho de asociación, comienza a incluir el derecho de petición, comienza a incluir los derechos políticos y comienza a justificar estos derechos preferenciales bajo el argumento de que son derechos de doble carácter. Son derechos individuales, derechos subjetivos de los habitantes de una comunidad, y son derechos de jerarquía institucional. Es decir, son derechos que permiten la protección del modelo democrático, del sistema democrático que hemos elegido como diseño del sistema de gobierno. Por consiguiente, tienen una jerarquía individual y una jerarquía institucional. En razón de esta doble jerarquía, tienen una protección preferencial en justamente en el caso de la ponderación o en el caso de conflicto de los derechos. Así que los derechos políticos los vamos a ir incluyendo, igual que la libertad de expresión, en esta doctrina de las libertades preferidas. Vamos a trabajar también a lo largo del curso los derechos económicos, sociales y culturales, lógicamente. Uno de los grandes problemas del constitucionalismo, y principalmente unos grandes problemas que tiene, digamos, los sistemas democráticos en torno a la protección. El gran problema de los derechos sociales, económicos y culturales es que cuando viene Robert y pide la protección de un derecho de estas características, y el órgano encargado de la protección, supongamos un juez en este caso, le dice para vos una vivienda, viene él y pide también lo mismo y le dice para vos también una vivienda, y viene Fermín y también pide lo mismo y dice para vos también una vivienda, y cuando llega Edgar y pide lo mismo, dice ya no tengo plata, dice el Estado. El juez le dice para vos una vivienda y el Estado dice ya no tengo plata. Le di a este, le di a este, le di a este, pero ya no tengo plata para darle a todos. El problema de los derechos económicos, sociales y culturales es justamente ese. Es decir, es cómo equilibro, cómo logro un equilibrio entre la protección de los derechos y las estructuras presupuestarias de administración de recursos. Esto es uno de los grandes temas. Y cómo, de alguna manera, logro un punto de equilibrio entre el órgano encargado de la protección de los derechos en el sistema constitucional, en Latinoamérica, los jueces principalmente, y el sistema, o los órganos, mejor dicho, que administran presupuestariamente esos recursos, los órganos políticos. Esto me lleva, lógicamente, al debate control de constitucionalidad de las partidas presupuestarias y control de constitucionalidad de los órganos de administración de esas partidas presupuestarias. Un tema también en debate. Así que vamos a ver, obviamente, en este módulo ese tema.
El derecho al debido proceso y los delitos de lesa humanidad creo que también tenían que estar presentes a la luz justamente de muchas de las consideraciones que hemos hecho hasta el momento. Así que también los vamos a abordar y vamos a ver lógicamente las distintas justicias que se han generado a la luz justamente de los países que han tenido situaciones realmente en Latinoamérica varios. Hoy Colombia está intentando justamente darle una respuesta a este tipo de lo que se llama el proceso de paz colombiano. Argentina lo sufrió, Paraguay lo sufrió, Brasil lo sufrió, Uruguay lo sufrió, y cómo le dimos respuesta a cada uno de estos países, cómo le dio respuesta el sistema internacional justamente a estos problemas. Los derechos a la vida y a la salud van a tener también un lugar preferencial en este módulo. Justamente la vamos a tener trabajando este tema Adelina Loyano, una profesora de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires. Muchos de ustedes la conocen porque estuvo el año pasado acá, una gran docente y una gran especialista en estas temáticas. El sistema procesal interamericano va a estar también presente a la luz de muchos de estos cuestionamientos que hemos dado. Va a venir justamente otro gran especialista, que es el doctor Waldo Gossaini, que también estuvo también el año pasado aquí, que tiene un tratado que se llama justamente el Sistema Procesal Interamericano, así que va a venir a impartir justamente este módulo. Y el último módulo va a ser otra garantía, el amparo, como garantía y como control de constitucionalidad. Es decir, el amparo desde la perspectiva de la garantía constitucional por excelencia, la garantía constitucional protectora de todos los derechos constitucionales, con excepción de la libertad ambulatoria que protege el habeas corpus y con excepción de la autodeterminación informática que protege el habeas data, todo el resto ingresa dentro del amparo, y como control de constitucionalidad, porque el amparo se ha constituido por acción o por excepción como una vía de control de constitucionalidad en toda Latinoamérica. Así que bueno, este va a ser el contenido de este curso.